filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 13. Partes primera. Desenvolvimiento de la humanidad. En el presente están los gérmenes del porvenir. En la época en que la Tierra en estado ígneo flotaba en el espacio, contenía ya todos los elementos de su futura vida geológica. ¡Qué de fases recorridas! Millones de años y de siglos se reflejan como un resplandor en la negra pizarra de la eternidad. Atrás las cosmogonías primitivas. Atrás los Vedas, la Ilíada y la Biblia. He aquí la epopeya, según Darwin. El libro de la naturaleza y de la humanidad. El globo de fuego se ha enfriado, los vapores se han condensado, el astro luminoso ha muerto, se forma un planeta y las vacilantes llamas se convierten en olas de un océano sin límites. En la profundidad de las aguas se elaboran dos organismos. ¿Qué es esa gelatina amorfa que tiembla a la luz del sol en la ribera? Esta materia que vosotros desdeñáis es el primer esbozo de los seres vivientes, y de modificación en modificación llegará hasta ti, hombre orgulloso. Donde comienza el movimiento comienza la vida. De sucesivas combinaciones de la materia increada, surgieron poco a poco vegetales, zoófitos, peces, reptiles, pájaros, mamíferos. La cadena de los seres se ramifica, se extiende y se perfecciona. Humildes líquenes de los primeros tiempos, vosotros sois los padres de espléndidos helechos, de las palmeras de la edad de la hulla y de nuestros robles y nuestros abetos. Pterodáctilos, antepasados de nuestros murciélagos. Ictiosauros, venerables padres de nuestros cocodrilos. Mono, precursor del hombre. Así, a despecho de la Biblia, que considerando extrañas las unas a las otras todas las partes del universo, admite a cada instante la intervención de una fuerza creadora que hace algo de la nada, todo ocurre del modo más sencillo del mundo. Todo se transforma y nada se crea, porque nada se destruye. La muerte no es más que el punto de partida de una nueva forma. Del hombre al insecto, de la roca a la flor, del océano a la nube, todas las partes de la materia eterna se confunden y se completan, siendo solidarias unas de otras. En todas partes, contra la fuerza de inercia, fuerza de reacción, obra la fuerza de movimiento, fuerza de progreso. En la moral, en lo intelectual, en lo fisiológico, como en lo físico, porque en el fondo todos estos mundos no son más que uno solo. Dominado por las mismas leyes se libra el mismo combate. La reacción es la tierra negándole al árbol su savia, la corteza aprisionando al botón. El animal sufriendo su suerte con resignación, el hombre buscando el modelo en el pasado. El progreso es la vida circulando por todo, comunicándose de la tierra a la planta, haciendo surgir de las viejas cárceles destruidas nuevas germinaciones, alentando al ser organizado, y dándole nuevas armas para el combate por la vida. Es el hombre, arrojando lejos de sí su resto de animalidad, y que sin avergonzarse de su origen, busca el ideal en la negación del pasado. En su marcha ascendente, el progreso describe una inmensa espiral. A cada instante nuevos obstáculos, parece que han de reducirle al punto de partida. Pero después de estos retrocesos, adquiere una nueva impulsión, gracias a la cual destruye todo lo que parecía que iba a detenerle. Los antropoides, que por ser los últimos en llegar son los más elevados y perfectos en la escala de los seres, se han diseminado. Su progenitura cubre toda la parte central del antiguo continente. Desde las costas del Océano Indio, desde las mesetas del Irán y del Tíbet, numerosas familias emprenden la marcha en todos sentidos. Y a cada etapa de la emigración los sedentarios se detienen, y el clima, el alimento y las costumbres los diferencian. Cada variedad animal se convierte en el tronco de muchas variedades humanas. Al alejarse de las selvas, los cuadrumanos se han convertido poco a poco en bimanos. Su torso se va irguiendo, y caminan semi-encorvados con las rodillas dobladas. Como las noches son frías en el valle, se abrigan bajo montones de ramas, esbozo de la cabaña humana. Los víveres son muy raros en el monte, y los montañeses hácense industriosos cazadores carnívoros y caníbales.
La India, esta tierra antigua entre todas, ha conservado el recuerdo del parentesco homosimio. En sus poblaciones, y en sus templos, los monos son acogidos como hermanos, y venerados como antepasados. El poema más grande de la India, el Ramayana, consagra en el abrazo de Rama y del mono Hanuman, el universal lazo de todos los seres vivientes. Con el lenguaje articulado, comenzó a elaborarse la humanidad. ¿Quién es ese ser, negro y velludo, que duerme en las cavernas y afronta las fieras con un hacha de piedra en la mano? Es el hombre prehistórico, salvaje, de cráneo deprimido y férreas mandíbulas, que devora cruda y sangrienta la carne de los de su especie. Es el reino de la violencia y de la fuerza ciega. La ley de la lucha por la existencia crea incesantes combates. Desgraciados los que se duermen. El adversario, fiera hombre, está al acecho. El primer arte de la humanidad naciente es el arte de hacer flechas y hachas de sílex. Los comienzos de la vida social se bosquejan. Las familias se agrupan, y se forman las tribus, diferenciándose sus funciones. A un hombre, se le confía la guerra y la caza, y a su compañera los cuidados íntimos. La esclavitud, domesticación del hombre más provechosa que la de los animales, reemplaza la explotación humana. Con la mano de obra de la esclavitud, la cultura recibe un impulso, el comercio se propaga. La bestia humana de la edad paleolítica ha desaparecido. Artistas ignorados graban sobre los instrumentos de cuerno la imagen de los mamuts y de los rengíferos. Las costumbres se han trocado en leyes, y las leyes consagran en todas partes el imperio de la fuerza. La mujer será la propiedad de su marido, porque es más débil que él. La misma disposición subsiste entre los salvajes australianos, y en el derecho romano, que rige todavía. La mayor parte de las leyes son la consagración de antiguas costumbres. Las costumbres del pasado no pueden convenir a lo futuro. Luego sobran las leyes. La misma sociedad interior que nos lega leyes, se crea y nos crea una región. Ignorando la física, como todas las cosas, inventó un dios. Los astutos, los poetas, que hacen hablar a este dios, se apoderaron de para crear su dominación. De aquí el origen de las castas. La primera idea metafísica fue la destrucción de la igualdad humana. Esto es tan cierto, que todos los grandes movimientos sociales, dando resultados emancipadores, se materializan cada vez más. El budismo y el cristianismo, populares en su origen, se esterilizan al contacto de los teólogos. El islamismo, mezclando a las elucubraciones religiosas un materialismo sensual, subleva el antiguo mundo y combate al cristianismo. Más atrevido que Wycliffe, Juan Usisisca, el jefe de campesinos Munzer, proclama la igualdad y el comunismo. Completada por él, la reforma es la revolución de los cerebros contra el dogma, y de los pobres siervos contra los ricos obispos. La revolución inglesa es la última en la que la idea religiosa juega un papel importante. La del 89 es un movimiento puramente político, realizado por la sociedad civil, obrando por propia cuenta. Hoy, más que nunca, las nubes de la metafísica se disipan. La revolución social será la de los estómagos vacíos contra los estómagos hartos. Desde su nacimiento, la humanidad está en rebeldía contra sí misma, y esta rebeldía perpetua es el factor más importante del progreso, costosamente conquistado, pero progreso al fin. Las sublevaciones, las guerras, fusionan los pueblos, y rompen las barreras detrás de las cuales se atrincheran las antiguas razas. Puestos violentamente en contacto arias, turonianos, semitas, camitas y negros, se mezclan y confunden en el gran torbellino de la humanidad. Después del choque brutal, se restablece la calma poco a poco. Las fuerzas tienden a equilibrarse hasta que sobreviene una nueva fuerza y cambia el orden de cosas. En el Asia, hormiguero de pueblos y cuna de las religiones y castas, nacen razas superpuestas. Sudras y Vaisyas, descendientes de los vencidos, vosotros trabajaréis para sostener en su soberbia abundancia a los brahmans y a los kshatriyas.
Los déspotas divinizados han conquistado a vuestros ascendientes. Sufrid el yugo en espera de que en los siglos de los siglos el demócrata Buda intente emancipar a vuestros descendientes. Pero mientras los indios adoran tantos dioses como tiranos tuvieron, los persas veneran el sol y los chinos sus dragones. Mientras los pastores de Caldea y de Egipto fundan la astronomía, los fenicios desafían los mares para procurarse no ya armas de piedra, sino metales, y los conquistadores de Nínive y Asur instalan sobre espantosos holocaustos su omnipotencia. Mientras hordas de bárbaros aúllan a las puertas del mundo nuevo, un pueblo diviniza la naturaleza. Intépidos y sonrientes como las olas de este Mediterráneo en cuyas orillas se asientan, los griegos, raza vivificada por elementos extranjeros, escapan a la atmósfera de servidumbre que se respira por todas partes. En lugar de las enormes divinidades monolíticas que entristecen y abruman, colocan árboles, arroyuelos, flores. Eleo 5. Dioses que, por una aberración común a toda la antigüedad, se crean entonces, tienen al menos forma humana, y la vista fatigada de contemplar los bloques asirios. Las monstruosas trinidades indias dotadas apóstrofe de miles de brazos y de cabezas, reposan sobre la Venus de Milo, y el Apolo de Praxaeles. En una época en que todo era barbarie o monocracia, los griegos lanzaron una palabra que les dio el primer lugar entre los pueblos de la antigüedad: libertad. En la práctica, fueron mercaderes astutos y rapaces, más celosos de su independencia que respetuosos de la de sus vecinos, sosteniendo por otra parte cuidadosamente la plaga que les legaron sus antepasados de la edad prehistórica: la esclavitud. Pero favorecieron la expansión del pensamiento, vivificaron el arte popularizándolo, y, al contrario de los latinos centralizadores, se inspiraron frecuentemente en esta idea que, mejor comprendida, será la divisa del porvenir: autonomía, federación. Finalmente, muchos de los filósofos entrevieron bajo una dos puntas forma poco seductora, es verdad, la solidaridad de los intereses humanos. El comunismo. El comunismo se bosqueja, sobre todo, entre los bárbaros del norte. El Mark germánico y el clan céltico son la forma rudimentaria de la asociación que hoy observamos en el Mir ruso. Agrupación de familias emparentadas, poseedoras mancomunalmente de tierras baldías, campos, pantanos, prados que se reparten periódicamente entre ellas las tierras cultivables. La propiedad no es acaparada por un solo dueño, como ocurre entre los patriarcas semitas y los cabezas de familia latinos. Es accesible a todos. Nada de desgraciados reducidos a la desesperación por acreedores despiadados como en Roma. La buena o mala fortuna lo será para todos. Si la cosecha es abundante, se distribuye entre todos. Si una inundación destruye los campos, todos juntos, familias, clases, tribus, emprenden la marcha hacia las fértiles regiones del mediodía. Sin embargo, la conquista romana pone en comunicación todas las razas. La fusión de tantos elementos diversos se prepara, pero seguramente dará un terrible golpe al viejo mundo. El arte griego y el lujo asiático ha muerto la sencillez primitiva de los latinos. La sordidez de los mercaderes cartagineses se ha comunicado a los hijos de Rómulo. Pero llega el verdadero enemigo, más peligroso, por cuantos introduce silenciosa e inadvertidamente. Recogiendo todos los espíritus en rebelión, todas las aspiraciones confusas, todas las amarguras filosóficas, el cristianismo pasa de Oriente a Europa. Pertenece a la fuerte raza judía que realizó la centralización de los dioses en uno solo, y que debía 18 siglos más tarde realizar la de los capitales, y abatir el poderío de Roma, esta centralizadora política por excelencia. Predicadores nazarenos y discípulos de Platón se coaligan contra las antiguas divinidades. En 2 siglos, el cristianismo se ha infiltrado en África, en Grecia, en Italia, y echa raíces en la Galia. El inmenso pueblo de esclavos que había buscado en vano su emancipación en las revueltas, en Italia con Espartaco, en Sicilia con Eunos y Atenio, experimenta una sacudida.
¿Qué les importa a estos las sutilezas teológicas? Los predicadores del Evangelio les gritan: igualdad. Pues libertad. Y los campesinos galos se sublevan con Eliano y Amanao. Rero, ¿qué quiere decir esto? Otros cristianos marchan contra ellos con César, Maximino, Mauricio, Víctor, Cándido, Exúpero, y todos los de la legión tebaica, están allí para combatirlos. Oh, sí. Los grandes jefes del cristianismo se han arrodillado ante el César, asegurándole que no querían comprometer su autoridad. Su reinado no es de este mundo. Eterna cobardía de los innovadores que no osan llegar hasta el fin en las vías de la revuelta. Cobardía que no impedirá al César decretar la muerte de estos soldados cristianos, de los que él desconfía y que presentan el cuello dócilmente. Robespierre, el místico, debía también presentar el cuello en la Plaza de la Revolución, 1500 años más tarde, después de haber inmolado en sus asesinatos a los mejores amigos del pueblo. El cristianismo ha lanzado ya su grito asolador. Resignación, su grito fúnebre que repercutirá en la noche de la Edad Media y humillará a los desheredados, hasta que otra voz, la de la conciencia humana, les grite: revolución. Traicionando la esperanza de las masas oprimidas, se alía con los césares, perseguidores de la víspera, humillándose ante los bárbaros, los dominadores del mañana. Este encuentro del cristianismo y los bárbaros fue uno de los más grandes acontecimientos históricos. Sin el cristianismo, los bárbaros hubieran encontrado el imperio romano más fuerte, más apto para defenderse. Sin los bárbaros, el cristianismo, diversamente interpretado por los filósofos, ya sofisticado por una multitud de doctores y obispos, hubiera peligrado o vegetado modestamente hasta el día en que se hubiera verificado su fusión con el paganismo. Pero he aquí que todo un mundo de salvajes, ignorantes y crédulos se precipita sobre Europa, y a medida que el peligro se aproxima los césares bajan la voz. Los obispos cristianos hacen un doble juego comprendiendo que entre las dos partes, romanos y bárbaros, su papel será el de árbitros, es decir, el de amos. Y helos aquí celosos defensores del imperio con los emperadores y celosos conversores con los bárbaros. Llegaron al cumplimiento de sus fines. Eliminaron al César, entronizando al imbécil Constantino en Bizancio, y se instalaron sólidamente en Roma. Después se entregaron a dividir políticamente a los bárbaros y después de dividirlos, los anularon y fundaron su reino temporal dominador de todos nosotros. Los dos movimientos más grandes de la antigüedad, el budismo y el cristianismo, comenzaron por medio de la rebelión, se continuaron por medio de la filosofía, y terminaron en autocracia. Pero menos humanos que los sacerdotes asiáticos, los pontífices romanos, hicieron pesar sobre Europa la más detestable de las tiranías, la de las conciencias. En medio de todos estos acontecimientos, la esclavitud no se había modificado más que insensiblemente. Viviendo entre sus amos degenerados, y las hordas salvajes, los esclavos, que representaban el número, hubiesen podido, con un poco de vigor, aplastar completamente a los primeros, y detener a los segundos, o al menos tratar con ellos. Momento solemne en la historia, y que parece reproducirse ahora, en que entre el viejo mundo latino, y el mundo germánico, dispuestos a exterminarse, se levanta el socialismo internacional. Pero la esclavitud había enervado a esta muchedumbre, y más que la esclavitud, el cristianismo, hablándola sin cesar de sumisión y de humildad, había roto en ella todo resorte. Sufría sin resistencia el yugo de sus conquistadores. En las tinieblas de la Edad Media, se realizó una horrible fusión de la barbarie gótica y la podredumbre romana, y sobre toda esta noche extendió su imperio la Iglesia. Desde el Océano Índico al Océano Atlántico, la gran raza ariana, iniciadora del progreso humano, gime bajo el dominio del sacerdote. ¿Dónde, pues, se ha refugiado la vida? Puede ser que en este misterioso continente entrevisto por Platón bajo el nombre de Atlántida, que los irlandeses descubrieron el siglo X, para abandonarla muy pronto,
y que Colón dio a conocer en 1492. América. Menos bárbaros que los hombres del viejo mundo, los pieles rojas viven libres por tribus, se federan y no adoran más que a la naturaleza. Razas inteligentes y fuertes se establecen en México y en el Perú, fundan poblaciones y hacen florecer la civilización, una civilización que no es mercantil y que cuesta muy poca sangre. Aztecas, mayas, incas, hartaos de vivir en plena libertad. Los días de luto no están muy lejos. El viejo mundo se conmueve. El cristianismo sufre los ataques de Mahoma, que ha emprendido la fusión de las creencias. Sus discípulos se apoderan de Arabia, Persia, Asia Menor, parte de la India y de la China, todo el norte del África y pasan a Europa. Las dos religiones se ven frente a frente, y mientras que del oriente llegan siempre fanáticos, del norte descienden siempre bárbaros. Oprimidos por los curas, por los conquistadores de todas las razas, los siervos, esclavos del campo, se revuelven al fin en Francia, en Germania, en Flandes. Arden los castillos. Los habitantes de las ciudades imitan el ejemplo, y proclaman la comuna. ¿Será esto la liberación? No. Porque para que la revolución sea fecunda debe ser consciente, y la fe ha matado toda la inteligencia. Que de esfuerzos y de sangre hacen falta aún para arrancar a los tiranos un reconocimiento platónico de los derechos del ser humano. Combatida por los pastoreaux, los jag, los burgueses y los montañeses suizos, la feudalidad siempre conserva bien afiladas las uñas y los dientes. En Lyon, en Londres, en Roma, en pleno corazón del catolicismo, hasta fines del siglo CI, se vende a los hombres bajo la benévola mirada de los jefes de la Iglesia, que más que nunca predican sumisión y resignación. Pero pronto la esclavitud no bastará. La carne humana se ha de asar sobre la leña. Fin del capítulo 13. Partes primera. Desenvolvimiento de la humanidad. Filosofía del anarquismo. Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 13. Partes primera. Desenvolvimiento de la humanidad. En el presente están los gérmenes del porvenir. En la época en que la Tierra en estado ígneo flotaba en el espacio, contenía ya todos los elementos de su futura vida geológica. ¡Qué de fases recorridas! Millones de años y de siglos se reflejan como un resplandor en la negra pizarra de la eternidad. Atrás las cosmogonías primitivas. Atrás los Vedas, la Ilíada y la Biblia. He aquí la epopeya, según Darwin. El libro de la naturaleza y de la humanidad. El globo de fuego se ha enfriado, los vapores se han condensado, el astro luminoso ha muerto, se forma un planeta y las vacilantes llamas se convierten en olas de un océano sin límites. En la profundidad de las aguas se elaboran dos organismos. ¿Qué es esa gelatina amorfa que tiembla a la luz del sol en la ribera? A. Esta materia que vosotros desdeñáis es el primer esbozo de los seres vivientes, y de modificación en modificación llegará hasta ti, hombre orgulloso. Donde comienza el movimiento comienza la vida. De sucesivas combinaciones de la materia increada, surgieron poco a poco vegetales, zoófitos, peces, reptiles. Así, a despecho de la Biblia, que considerando extrañas las unas a las otras todas las partes del universo, admite a cada instante la intervención de una fuerza creadora que hace algo de la nada, todo ocurre del modo más sencillo del mundo. Todo se transforma y nada se crea, porque nada se destruye. La muerte no es más que el punto de partida de una nueva forma. Del hombre al insecto, de la roca a la flor, de pájaros, mamíferos. La cadena de los seres se ramifica, se extiende y se perfecciona. Humildes líquenes de los primeros tiempos, vosotros sois los padres de espléndidos helechos, de las palmeras de la edad de la hulla y de nuestros robles y nuestros abetos.
pterodáctilos, antepasados de nuestros murciélagos. Ictiosauros, venerables padres de nuestros cocodrilos. Mono, precursor del hombre.